Muy buenas noches, mis hermanos. Reciban muchas bendiciones de parte del Señor. Sean bienvenidos a este espacio de escuela bíblica que hemos apartado para la meditación de la palabra de Dios. Después de varias semanas, me alegra volver a compartirles estas enseñanzas tan enriquecedoras. Recuerden que estamos estudiando el libro del pastor Miguel Núñez, Viviendo con Integridad y Sabiduría, y que hemos hecho un recorrido importante sobre la integridad, sobre la palabra de Dios, y ahora nos encontramos situados en el capítulo donde estudiamos la voluntad de Dios. Antes de empezar, quiero que me acompañen en esta oración. Señor amado, te alabamos y te glorificamos, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso. Gracias por este espacio que en nuestro corazón hemos apartado para esta escuela, Señor. Permite que sea de bendición para nuestras vidas. Yo oro en esta noche para que tú nos des la humildad necesaria para recibir esas enseñanzas, que nos des la capacidad, la valentía, el dominio propio para realizar los ajustes y cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Ayúdanos a ver y a recibir estas enseñanzas con ojos espirituales, Señor. Activa nuestros sentidos espirituales. Úsanos, Señor. Úsame, Señor, para ser un instrumento en tus manos. Dios, te doy gracias por este espacio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como les decía, estamos estudiando sobre cómo buscar, entender y comprender la voluntad de Dios. Cómo aceptar la voluntad de Dios. Y este es un tema bien importante. Hemos visto, incluso estuvimos viendo las características de la voluntad de Dios que nos hablan mucho de los atributos de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de tres cosas importantes sobre la voluntad de Dios. Primero, cómo vamos a discernir su voluntad. Segundo, cuál debe ser nuestra respuesta hacia la voluntad de Dios. Y por último, vamos a meditar en cómo podemos buscar la voluntad de Dios. Para empezar sobre cómo discierno la voluntad de Dios, nos tenemos que ir a Romanos capítulo 12, versículos del 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que nosotros podamos verificar o comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, necesitamos entender este término. Entonces, comprobar viene del griego dokimazo, que significa poner a prueba. Y este término era usado mucho en la antigüedad, ya que los metales eran puestos a prueba para saber si eran puros o no. De la misma manera, el apóstol Pablo nos está diciendo que si queremos comprobar la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que cumplir los requisitos que están en ese pasaje. O sea, si nosotros queremos saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida, tenemos que cumplir estos tres requisitos. Y vamos a ver cuáles son estos. Primero, una mente que no se adapte, una vida de santidad y una mente renovada. Entonces, una mente que no se adapte. Dice el pasaje que no te conformes a este siglo, sino que tu mente sea renovada y transformada. Y esto solamente va a ocurrir si nosotros permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra vida. No tenemos que amoldarnos, no tenemos que adaptarnos a las culturas de este mundo. En el Nuevo Testamento, este mismo pasaje, Romanos 12:2, en el Nuevo Testamento de Philip dice lo siguiente: no permita que el mundo que lo rodee lo apriete y lo moldee a su forma, sino deje que Dios remoldee su mente desde dentro, de modo que usted pueda comprobar en la práctica que el plan de Dios para usted es bueno, cumple todas sus exigencias y se mueve hacia la meta de la verdadera madurez. Esto nos va a ayudar a dejar los patrones que tenemos en el mundo. El mundo nos muestra unos estándares, nos pone unos patrones. Nosotros tenemos que evitar adaptarnos a esos patrones, porque en la medida en que nosotros nos adaptemos más al mundo, menos vamos a poder discernir la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces, segundo punto,
una vida de santidad. Necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificios, como dice el pasaje, vivo, santo y agradable a Dios. Si no vivimos en santidad, entonces vamos a vivir en pecado. Es decir, que vamos a darle rienda suelta a nuestros placeres, a nuestros deseos, vamos a querer el éxito que nos presenta el mundo y eso nos va a hacer muy difícil distinguir cuál es la voluntad de Dios en medio de todas las opciones que nos presenta el mundo. La santidad enfoca la mente del creyente. La mundanalidad distrae la mente del creyente. La mundanalidad pone en el centro las cosas de los hombres, mientras que la santidad pone en el centro a Dios. Mis hermanos, necesitamos procurar agradar a Dios con nuestra vida. Nuestro cuerpo espiritual, físico, tiene que procurar presentarse a Dios agradable delante de Él. Una mente renovada. Dice la Biblia que no te adaptes a este mundo, sino que transforma, renueva tu mente. Necesitamos tener una mente que sea guiada por la palabra de Dios, porque si no, se nos va a ser muy difícil descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Precisamente porque no nos vamos a estar alimentando de un alimento sólido espiritual. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La mente que ha sido renovada por la palabra de Dios es una mente madura. Va a estar maduro y va a poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero para eso debemos renovarla. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a transformar nuestra mente. En las cartas de Romanos, en el comentario del Nuevo Testamento de Pillar, dice de la siguiente manera al comentario de este pasaje: no se espera que el cristiano confíe simplemente en listas de mandamientos éticos, sino que también sea capaz de discernir, probar y aprobar lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aparenta ser primariamente para la conducta ética general, pero también quizás para decisiones y ocasiones específicas. La visión de Pablo de ser un sacrificio vivo y una mente renovada genera un cuadro de una conducta cristiana en el que las reglas importan, pero no son la fuerza motora, porque el pensamiento y la reflexión importan, pero no reducen la ética a decisiones puramente situacionales. Hermanos, no se trata de saber qué es lo bueno y qué es lo malo para hacer una lista ética de qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Debe ir mucho más allá de eso. O sea, como cristianos tenemos un manual de ética que es la Biblia, pero debemos utilizar el pensamiento, debemos reflexionar, extraer los principios bíblicos que nos va a permitir sortear o saber cuál es la voluntad de Dios en ciertas decisiones que se nos van a presentar. Bien, entonces ya sabemos que tenemos que tener una mente que no se adapte, una vida de santidad y una mente renovada. De esta manera vamos a discernir la voluntad de Dios. Ahora, pero ¿cuál debe ser mi actitud, verdad? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta a la voluntad de Dios? Isaías 45:9 nos dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Es muy interesante. Me encanta cómo el pastor Miguel Núñez lo dice, es muy fácil y muy sencillo. Dice, la actitud que debe tener el cristiano para aceptar la voluntad de Dios es esta, la de aceptarla y la de someterse. Dos cosas que parecen sencillas, pero no lo son. Debemos aceptar con gozo la voluntad de Dios, someternos a la voluntad de Dios con alegría, como dice nuestro hermano Isaías. Isaías previó que el Hijo de Dios iba a pleitear con él, iba a presentar, a quejarse de la voluntad de Dios. Y como él lo pone entre el barro y el alfarero, es lo mismo. Dios es nuestro creador y nuestro hacedor. ¿Cómo vamos a nosotros a decirle a Dios, ¿tú por qué estás haciendo esto? Y lo hacemos. Ya Isaías sabía que lo íbamos a hacer. Estamos todo el tiempo quejándonos de la voluntad de Dios. Señor, ¿por qué permitiste eso? Señor, ¿por qué no permitiste esto? Señor, pero es que yo quería esto. ¿Tú por qué hiciste eso? Entonces, todo el tiempo tenemos una actitud muchas veces contraria a lo que la voluntad de Dios es para nuestras vidas. De ejemplo, podemos ver a Jonás. Jonás fue un hombre que Dios lo llama para una misión.
para salvar a un pueblo, pero Jonás no quiere ser el portador de esa noticia de arrepentimiento para el pueblo. Y se esconde, hace de todo para que Dios no lo encuentre más. Sin embargo, eso no va a pasar. Dios es omnisciente, lo encuentra y finalmente Jonás termina cumpliendo la voluntad de Dios. Pero Jonás sabía cuál era la voluntad de Dios, mas no quería aceptarla. Por eso pleiteó con su hacedor. Y miren cómo le terminó de ir a Jonás. Entonces, hermanos, esto nos debe servir como ejemplo de que no debemos ir en contra de la voluntad de Dios. Lamentablemente, muchas de los problemas que tenemos para aceptar la voluntad de Dios y someternos a ella es porque tenemos una perspectiva de lo que creemos es correcto de las cosas. Creemos que esta situación tiene que ser así, esta situación tiene que ser así, y aunque vamos en oración delante de Dios, realmente estamos diciendo, Señor, haz tu voluntad, pero por dentro decimos, pero es que lo mejor o lo correcto es esto, ¿sí? Entonces no estamos realmente de corazón pidiéndole a Dios que haga su voluntad, sino que haga nuestra voluntad. Por ello, nosotros debemos mejorar nuestra cosmovisión de la vida. Recordar que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso. Y nuestro hermano John Piper, en un sermón titulado La batalla contra el alma y la gloria de Dios, nos lo deja muy claro. Cuando dice, cuando se consideran a ustedes mismos extranjeros y expatriados, con ciudadanía en el cielo y a Dios como el único soberano, evitan que la corriente del mundo los desvíe. Tienen en cuenta lo que es bueno para el alma y lo que honra a Dios en todo. Porque los extranjeros siguen el ejemplo de Dios y no el ejemplo del mundo. Entonces, como extranjeros y exiliados, nosotros tenemos que recordar a todas las cosas a las que estamos expuestos en este mundo. Y tenemos que recordar que tenemos una manera de ver este mundo totalmente diferente, porque para nosotros la esperanza está en la vida eterna con Cristo y no en lo que vivimos aquí. Entonces tenemos que tener una mentalidad que esté definida por esa ciudadanía para que podamos entender, aceptar y vivir la voluntad de Dios. Muy bien, entonces una vez hemos aceptado y nos hemos sometido a la voluntad de Dios, también cómo podemos buscar esa voluntad de Dios. Y para eso vamos a estudiar 5 pasos que nos va a permitir buscar la voluntad de Dios. Usted está diciendo, pero ¿cómo hago yo para buscar esa voluntad de Dios? Pues aquí están los pasos. El primer paso, presentar nuestros cuerpos como sacrificios. Y lo veíamos en Romanos, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio como vivo, santo y agradable a Dios. O sea, buscando la santidad, renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento. Solamente así podemos nosotros buscar, comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Segundo paso, consultar su palabra. Necesitamos a diario, como hijos de Dios, buscar o preguntarnos qué dice Dios acerca de esa decisión que yo debo tomar en su palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre X o Y tema? Tenemos que consultar la palabra y extraer los principios que hay en la palabra. Quizás sobre un tema específico, su situación no aparezca en la Biblia específicamente, pero sí vamos a poder extraer principios sobre lo que Dios nos dice a través de su palabra y de esa manera podemos alinearnos a la voluntad de Dios. Entonces, consultemos la palabra de Dios. Tercer punto, la guía del Espíritu Santo. Mis hermanos, aprendíamos cuando estudiábamos al Espíritu Santo que una de sus funciones es iluminar nuestra mente. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a iluminar nuestra mente? Pues a través de la palabra de Dios. Si usted no consulta la palabra de Dios, que es el paso anterior, el Espíritu Santo no le va a poder iluminar. ¿Sí? Cuando usted medita en la palabra de Dios y se le presenta la situación, a usted se le vienen los pasajes, se le vienen los versículos, se le vienen los principios y usted ya está claro sobre lo que Dios dice. Y si usted no está claro sobre lo que Dios dice, pues pídale al Espíritu Santo a través de la oración, que también hace parte de este paso, porque la oración con la meditación de la palabra nos va a ayudar en la guía del Espíritu Santo y Él nos va a guiar sobre lo que debemos hacer. El estudio de la palabra y el ejercicio de la oración son la perfecta combinación para dejarnos guiar por el Espíritu Santo en la búsqueda de la voluntad de Dios. Cuarto paso, encargarnos del pecado.
Si hay pecado en nuestro corazón, necesitamos encargarnos de él. El Salmo 66, 18 dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. El pecado es un estorbo en nuestra relación con Dios, bloquea nuestra relación con Dios. No podemos permitir que eso nos aleje de la presencia del Señor. Si hay un pecado que está alejándolo de la voluntad de Dios, usted tiene que ir delante de él. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Además dice la Biblia que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Así que nosotros estamos en capacidad de luchar contra ese pecado para erradicarlo de nuestra vida, porque eso va a impedir que nosotros busquemos y podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por último, buscar consejo. Hace años aprendí este versículo y me parece muy, muy importante. Y este versículo dice, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas la multitud de consejeros hay seguridad. También dice, en la multitud de los consejeros hay sabiduría. Me encanta ese pasaje porque nos dice que nosotros podemos pedir ayuda a otras personas. Ojo, dentro del marco de los hermanos de la fe. Usted no va a pedirle ayuda al de afuera, al que no conoce la palabra de Dios, al que no tiene temor de Dios en su corazón. Usted busca dentro de su iglesia aquellos consejeros y personas que usted sepa que pueden darle un muy buen consejo sobre un determinado tema, pastores, líderes, hermanos que ya han de pronto pasado por esa situación y que le pueden ayudar a ampliar su panorama. Entonces, mis hermanos, en los consejeros vamos a encontrar sabiduría, porque Dios usa a muchas personas a través de sus dones para guiarnos, ¿sí? Para guiarnos y para no perdernos, como dice en este pasaje, como pueblo. Entonces, ya tenemos nuestros 5 pasos que hemos estudiado para consultar la voluntad de Dios. Preséntese como un sacrificio agradable, consulte la palabra de Dios, busque la guía del Espíritu Santo, encárguese de sus pecados y busque consejo. Mis hermanos, Dios está completamente interesado en revelar su palabra. Pero para eso nosotros tenemos que ser obedientes delante de él. Con frecuencia, Dios nos está revelando su voluntad, Dios nos está revelando su palabra. A veces quisiera que Dios nos diera un mapa completo donde está el punto de partida, lo que vamos a atravesar en el camino y el punto de llegada. Eso sería maravilloso, y ver la foto final, cómo vamos a terminar, eso sería maravilloso. Pero no pasa así. Dios va revelando poco a poco su voluntad. ¿Para qué? Para que podamos ejercitar nuestra fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no podemos agradar a Dios. Dios nos llama a ejercitar nuestra fe. Y la fe no es ese simple deseo que nosotros tenemos de que suceda algo. No, la fe es mucho más que un deseo. La fe es creer. La fe es convicción. La fe es certeza de que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. De que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y la fe implica obediencia. Usted, por otro lado, tiene que obedecer. Van muy de la mano. Si usted cree, usted obedece a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en directa relación con la vida de fe, porque tiene que ver precisamente con el ejercicio o la vivencia de la voluntad de Dios para con nosotros. Debemos procurar obedecer y creer, mis hermanos. Entonces, hemos terminado este capítulo sobre cómo buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios, y veíamos que tenemos que discernir a través de una mente renovada, a través de la santidad. Veíamos que la manera de aceptar la voluntad de Dios era precisamente aceptarla y someternos con gozo, con alegría. Y también veíamos estos 5 pasos que nos van a ayudar en nuestra vida práctica a aplicar o a buscar la voluntad de Dios. Quiero darles un pequeñísimo resumen de lo que fue este capítulo para que tengamos en cuenta. Vivir conforme a la palabra de Dios en ocasiones va a requerir que tomemos grandes riesgos, como sucedió en el caso de Moisés, que le tocó regresar
Él se había ido huyendo de Egipto y le tocó regresar y exponerse a lo que le pudiera pasar por cumplir la voluntad de Dios. No podemos controlar a Dios ni hacer que Él se mueva de acuerdo a nuestros deseos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que Dios procura y siempre va a procurar buscar nuestro bienestar, buscar lo que es bueno para nosotros. Así que muchas veces tenemos que tomar riesgos. Segundo, va a requerir que abandonemos lo que nos es familiar. Naturalmente vamos a preferir aquello que podamos manejar, controlar, dominar, pero Dios quiere todo lo contrario. Dios quiere que nosotros a través de estas circunstancias difíciles podamos conocerle mejor y depender de Él. También ejercer la voluntad de Dios va a requerir que soltemos el control que creemos tener. Dios es quien tiene el control de nuestras vidas, no nos engañemos. A veces creemos que nosotros lo controlamos todo, pero es mentira. Es Dios el quien tiene el control y tenemos que confiar en que Él es bueno y sabe lo que es bueno para nuestras vidas. También va a requerir que confiemos los resultados en las manos de Dios. Al fin de cuentas, todo está bajo su control. Así que tenemos que confiar en que los resultados también dependen de Dios. Por último, el ejercicio de la voluntad de Dios va a requerir que hagamos ajustes mayores a nuestras vidas. Abraham tuvo que dejar su tierra, a su parentela, a una tierra que no conocía. Moisés tuvo que regresar a una tierra a la que él no quería volver y de la que salió huyendo. Noé tuvo que construir un arca a pesar de que nunca había llovido. Pablo dejó de perseguir a la iglesia de Cristo para edificarla. Pasó de ser el perseguidor a ser el perseguido. Entonces, a través de la historia bíblica hemos visto que no hay ni un personaje que no haya tenido que hacer un ajuste a su vida, que haya tenido que alinear su vida a la voluntad de Dios. A menudo vamos a tener que hacer cambios, dejar cosas, ajustarnos a lo que Dios nos está pidiendo de manera que podamos cumplir el propósito para el cual Él nos creó. Quiero finalizar con una frase que me encantó que está en este libro de Charles Swindoll. Dice, nuestro problema con la voluntad de Dios no es falta de conocimiento, sino la ausencia de la pasión. Así es, mis hermanos. Dios nos revela su voluntad a través de su palabra, de los consejos, a través de estos estudios, a través de las circunstancias, a través del mundo, a través de los consejos. Él está todo el tiempo revelando su voluntad para nuestras vidas. El problema no es el conocimiento de la voluntad de Dios, el problema es la falta de pasión para llevar a cabo esa voluntad en nuestras vidas. Dios es un Dios revelador, que se deleita en revelar su voluntad a sus hijos para que ellos lo puedan obedecer y puedan disfrutar de las bendiciones que Él quiere darnos. Mis hermanos, Dios está interesado en darnos muchas bendiciones, pero para ello nosotros debemos caminar en la voluntad de Dios, en la senda de la voluntad de Dios. Les doy muchas gracias por estar conectados en esta escuela bíblica. Los esperamos para el próximo viernes a la misma hora, donde vamos a empezar un nuevo capítulo, el discernimiento espiritual. Va a estar a la altura de todos los demás estudios que hemos estado haciendo. Muchas gracias por conectarse. Les invito a que permanezcan pendientes de todos los eventos y todas las publicaciones que se hacen en nuestra página icctg.com. Un saludo para todos y muchas bendiciones.